cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí presentes, como también a nuestros hermanos que nos van a ver por la vía web. Sean bienvenidos. Es impresionante lo que se habla a veces y cuando hay una unidad de espíritu, ¿no? Y uno va viendo las cosas como aún nuestros pastores de jóvenes hablan a los jóvenes, y tiene que ver con lo que vamos a predicar ahora. Y quiero que me acompañen al libro de San Juan, capítulo 18, por favor. Versículo 35. Dice así: Pilato está preguntándole a Jesús y le dice: ¿acaso soy judío? Replicó Pilato. ¿Has sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te han entregado a mí? Y hay una pregunta. Le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es interesante cuando el hombre interpela a Dios. Y es que nosotros muchas veces interpelamos a Dios y no le decimos por qué, sino muchas veces decimos: ¿qué has hecho, Dios? ¿Por qué me suceden estas cosas, verdad? Y cuando vemos en la Biblia, es una pregunta que empieza en el principio. Lo primero que Dios le pregunta a Eva es: ¿qué has hecho, Eva? Dice: no, porque la serpiente. Después agarra y lo busca a Caín. Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Le dice. Caín, ¿qué has hecho? Y le vuelve a preguntar el que has hecho. Y es que no solamente hay esta relación del qué has hecho entre Dios y el hombre y Dios, sino también aún entre hombres. Faraón le pregunta a Abraham: ¿qué has hecho conmigo que casi me haces pecar? Porque esa mujer que tú dijiste que es tu hermana, no es tu hermana, es tu esposa. Mira, si hubiera cometido una falla, si hubiera atentado contra tu esposa. Y es que a veces nuestras acciones tratamos de cargárselas a Dios o cargárselas a otras personas. Cristo está siendo interrogado por Pilato: ¿qué has hecho? Y si él pudiera contestar ese momento, podría haber dicho: yo no hice nada. Yo tengo que cargar la culpa de esos que me están acusando. Esa es mi función. Y fíjese la diferencia, ¿no?, entre nosotros y Dios. Dios asume su responsabilidad frente a lo que tiene que hacer. Y nosotros, cuando nos preguntan: ¿qué has hecho? Como hizo Caín, yo no fui. Como hizo Eva, él, siempre buscamos justificarnos. Siempre buscamos justificarnos. Y a veces en el ¿qué has hecho?, cuando le interrogamos a Dios, hay un ¿qué has hecho? Cuando Moisés habla con Dios, ¿sí? Y le dice: ¿qué has hecho, Dios, conmigo, que me has dado tanto peso? ¿Yo parí este pueblo acaso? Y a veces, cuando estamos a cargo de una obra, cuando estamos a cargo de lo que tenemos, de los que estamos frente a ustedes y tenemos una congregación, a veces decimos: ¿qué has hecho? ¿Por qué a mí me tienes que dar estas ovejitas que a veces se me retoban, vienen, no vienen, pasan, no pasan, me hacen renegar, los tengo que volver a ir a buscar? Y le tiramos la pelota a Dios, ¿no? Y Dios te dice: tranquilo, tranquilo, deja que yo haga, ¿no? Y sin embargo, los que estamos aquí en un momento, nos toca hacer también lo que hizo Moisés: interceder por el pueblo. Porque a veces nosotros nos quejamos de lo que tenemos.
¿sí? Tenemos casa, pero esta casita tengo, ¿no? Tengo esta choza y no nos fijamos que hay gente que puede estar 40, 50, 60 años y nunca va a tener un techo sobre su cabeza que sea suyo. Y vivimos con la queja del qué has hecho, qué he hecho, por qué me has hecho, y quién me ha hecho y por qué estoy maltrecho. ¿Verdad? Vivimos así, vivimos así. Moisés intercede con esa misma pregunta. ¿Qué has hecho, Dios? ¿Vas a destruir a este pueblo? A este pueblo que tú has traído y has sacado de Egipto. Porque ¿saben qué sucede? En esa época, después que Moisés le dice a Dios, ¿qué has hecho tú, Señor, que me has dado este pueblo que yo tengo que cargar sobre mis lomos y es mi carga y yo no lo he hecho, yo no lo parí, yo no lo formé, es tu pueblo y yo ¿por qué tengo que cargar? Porque me hacen renegar. Dios se amarga y le dice, bueno, fácil, voy a destruir este pueblo y te voy a dar otro. Y ahí ya no le gustó a Moisés. Moisés dijo, no, Señor, ¿qué has hecho? Para, un momentito, no hagas macanas, le dice a Dios. Mire, prácticamente eso le está diciendo a Dios. ¿Qué va a decir los otros pueblos? Que tú sacaste un pueblo para destruirlo, para eliminarlo. Y es que esta función de Moisés y de Adán perdón, y el de Eva y el de Caín, son cosas que comúnmente nosotros hacemos. Usted ve una banca vacía. ¿No está un hermano o una hermana? Y si yo le pregunto, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Que yo soy guarda de mi hermano? ¿Que yo tengo que ir a buscar? Sí, es tu hermano. ¿Qué has hecho, Eva? Yo me acuerdo siempre y creo que les conté la anécdota, ¿no? Cuando una vez a uno de mis hijos le dijeron que él mentía y él le dijo, no, yo no miento. Y le dijo, pero si todos mienten. No, yo no miento. Y no miento porque en casa se nos prohibió mentir. Y no mentimos porque si nosotros mentimos recibimos castigo. Pero si decimos la verdad jamás vamos a recibir castigo. Y después a mí me interrogaron, ¿no? Si era verdad ese hecho. Y es que a veces nos cuesta entender las cosas buenas que tenemos que hacer o que hacemos. Porque para el común, el hacerlas no es entendible. No es entendible de que usted, teniendo un arca abierta, teniendo un sitio donde agarrar cosas, usted no las toque. Y usted respeta esas cosas. No, eso no es mío. Puede estar ahí, que esté ahí. ¿No? A veces yo he ido a trabajar y a mí me han dicho, mire, ahí está, hay fruta, hay gaseosa, hay pan, coma usted, no tenga problemas. Han vuelto las personas y no se cagaron ni una fruta. Y me dice, ¿pero por qué no? Porque no corresponde, no es el hecho. Y a la gente le parece raro lo que no hemos hecho. ¿Qué has hecho? Simplemente honro lo que Dios dice que tengo que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué has hecho? Y fíjense que cuando habla, hemos hablado ahora de lo malo. Ahora vamos a ver de lo bueno. ¿Qué tal si vamos a Ruth 2? Al libro de Ruth 2. Cuando vemos a Ruth, ¿se acuerdan del libro de Ruth? Esta no es mi Biblia, así que no la compré. ¿Alguien la tiene? Ruth 2, 1. Lea, por favor. Dice así, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Ajá. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas
que vayan dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Sí. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores y dio de casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén, saludó a los segadores, que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de los segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato al cobertizo. Amén. ¿Sigo? Ahora, más adelante, Boaz le dice, yo he visto lo que has hecho tú con tu suegra, con tu esposo. ¿Y qué es lo que había hecho esta mujer moabita? Esta mujer moabita, que es juzgada y ven lo que ha hecho, dése cuenta de que ella no es israelita. Esa no, es una mujer vamos a decir, si hablamos acá, es una mujer que no conoce a Cristo, pero que actúa como cristiana. Esa es una mujer que, a pesar de haber sido liberada por su suegra, cuando leemos el libro de Ruth, dice que le dice, váyanse, porque tenía 2 nueras, ¿se acuerdan? 2 nueras, dice, váyanse. Y ella dice, no, yo me quedo acá, yo te voy a cuidar. Tú ya eres grande, Ruth, tú ya eres grande, Noemí, tú eres mi suegra, yo te voy a cuidar. Y eso lo ve vos. Ahora mira, el hacer las cosas buenas, ¿qué has hecho vos? Es reconocido por el mundo. Amén. A veces nosotros pretendemos que nos reconozcan acá en la iglesia. Y acá en la iglesia nos portamos bien, hacemos buena letra, nos ven acá. Pero, ¿qué has hecho o qué es lo que tú haces afuera en el mundo? Que el mundo pueda reconocer. Es el mundo quien te tiene que reconocer como hombre de fe. Es el mundo quien te tiene que decir, ¿qué haces? Que eres tan diferente a los demás. Y eso le pasó a Ruth. Y Ruth pasó a ser pariente de Jesús. Uno dice, ¿cómo una mujer moabita? Pero ¿cómo? Y bueno, a veces nuestras acciones tienen que hablar mucho más que nuestras palabras. Las acciones de Ruth hablaron mucho más a vos. El pueblo reconocía a Ruth como una mujer virtuosa. Más que cualquiera chica israelita, más que cualquiera viuda israelita. Por eso es que le dice, tú has hecho. ¿Qué has hecho, Ruth? Reconozco que has hecho, que has cuidado a tu suegra, estás velando por ella. Y es más, si leemos toda esta historia de Ruth, vemos que vos, al reconocer lo que hace esta mujer, dice, dejen siempre un poco más de trigo, dejen que levante tranquilamente, no le pongan obstáculo, dejen que coma con ustedes, denle agua. Amados, cuando nosotros hacemos como esta mujer moabita, como Ruth, que cumplimos lo que Dios nos está ordenando, ¿y qué has hecho? He hecho lo que corresponde con Dios. Dios va a retribuir y va a poner gente que te va a ayudar y te va a bendecir. No culpemos a nadie por las cosas que nos suceden. ¿Qué has hecho? Si hicimos algo malo, reconozcamos. Lo hice. ¿Qué has hecho? He hecho cosas buenas. Dios te va a recompensar. Y es que a veces también hay otra cosa. Hay otro ¿qué has hecho? Y vamos a ver. Samuel. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? ¿Sí? 1 Samuel 14. En este caso, Israel está sitiado. ¿Sí?
Y fíjense, cuando vemos a Samuel 14, 24, dice, los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. ¿Sí? ¿Qué dice? Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua. Qué terrible tentación, ¿verdad? Imagínense, usted está de hambre y está ahí la miel como para comer, ¿no? Bueno, ahora, si seguimos con esta historia, Jonatán, el hijo de Saúl, agarra y se va a la batalla solo, pero come de la miel. Y tenía que matarlo. Y es que a veces nosotros actuamos sin pensar y por obedecer al hombre. Y perdemos también la bendición. ¿Qué has hecho? ¿A quién he de escuchar? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? ¿He de obedecer a hombres antes que a Dios? ¿A quién debo mi obediencia? Amados, cuando nosotros actuamos y si yo te pregunto, ¿qué has hecho? Que jamás me digas, no, es que usted me dijo. No, yo no. Si yo te digo algo, yo puedo ser hombre y me puedo equivocar. Pero ¿qué es lo que te dice Dios al respecto? En el mundo vivimos haciendo cosas que nos dijo el pastor, y muchas veces yo como pastor, como le digo, soy completamente falente. Soy tan humano como ustedes. Pero hay algo que no se equivoca y se llama palabra de Dios. Amén. Entonces tú me puedes venir como Jonathan. ¿Qué he hecho? He cumplido lo que Dios dice. No es con tus fuerzas, sino es con las fuerzas de Dios. Porque él cuando empieza a trepar, se empiezan a matar los enemigos entre sí y es vengado Saúl. Mía es la venganza, dice Dios. Y Dios vengó a su pueblo. Tengamos cuidado con eso. Jonatán liberó por obedecer a Dios, por creer en Dios. Otra de las formas en las cuales nosotros podemos ser libres y reconocer lo que hemos hecho es como David. ¿Qué has hecho? Le preguntó el profeta Natán. Y es que nosotros a veces cuando decimos ¿qué has hecho? Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, Dios nos perdona. No nos dejemos influenciar por el mundo para negar o querer acomodarnos al mundo para hacer lo que no corresponde a Dios. Vivimos circunstancias muy difíciles. Vivimos circunstancias en las cuales la sociedad nos presiona de tantas maneras que impide que nosotros actuemos como tenemos que actuar. ¿Sí o no? En el trabajo, en el estudio, en la misma casa. Cuando cambiamos prioridades y funciones y cosas que tenemos que hacer. Y Dios te pregunta, ¿qué has hecho? Cuando uno ve y miramos en los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Una vez alguien vino acá y yo le pregunto, ¿pero qué has hecho? No, porque mire que pasa esto. Y le digo, pero a ver, nosotros te orientamos y te dijimos que tenías que tener un devocional matrimonial. Tenías que cuidar tu familia de esta manera. Tenías que manejarte de esta manera. ¿Qué has hecho? No, es que fíjese que yo no podía, que no. Me dejo entender, ¿verdad? ¿Qué has hecho?
No, y ahora me voy a divorciar, que mi esposa ya no me quiere, dice que no. Pero es sencillo. ¿Qué has hecho? Nosotros somos forjadores de nuestro destino. Dios nos llama a tomar decisiones. Haces esto, te viene esto. Haces lo otro, te viene lo otro. Haces bien, serás bendecido. Haces mal, me desobedeces, hay una disciplina y hay un castigo. Ah, pero Dios es un dictador. No, Dios no es un dictador. Entonces, todo el mundo es un dictador. ¿Qué te dice el Código Penal? Si tú matas, tienes de 12 a 25 años, dependiendo de la alevosía o como en las circunstancias que matas. Ah, ¿es dictador la ley? No. Te dice, tomas una acción, hay una reacción. Una ley física que está en la naturaleza. ¿Sí? Si yo golpeo acá, ¿me voy a lastimar o no? Ahora, yo le voy a decir, ¿por qué me has lastimado? No, es mi acción que va a conllevar a una reacción en mi propio cuerpo de una lastimadura, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A quién culpo? ¿A Dios? ¿Culparé al escritorio? ¿Culparé a mi mano? ¿O soy yo el que dio la orden de lastimarme? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sería también la pregunta. Con lo que Dios nos está dando y con lo que Dios nos da día a día. Caminamos por el mundo sin saber qué hacer con tantas maravillas que Dios nos da. Tenemos palabra de salvación. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces con las bendiciones de Dios? ¿Te las guardas para vos? Las bendiciones de Dios, la palabra de Dios y todo lo que tenemos es para dar a los otros. No es para nosotros. Porque cuando tú te quedas con lo que no te corresponde, no puedes recibir más. ¿Qué has hecho? Esa es la meditación de este día. ¿Qué has hecho con tu vida? Entonces no le culpes a Dios por tus circunstancias. Eva, Caín, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Y a veces también actuamos queriendo escapar. ¿Sí? Y a veces escapamos de nuestros propios fantasmas. Y ese es un tema que tenemos que verlo. Porque a veces actuamos y hacemos cosas que no corresponden. ¿Se acuerdan de Labán? Labán y Jacob. Jacob escapa de su suegro. Y Labán se acerca a él, lo alcanza y le dice, ¿qué has hecho, Jacob? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué huyes? ¿Cómo yo te voy a lastimar si tienes mis 2 hijas? ¿Por qué no te vas sin mi, por qué no te has ido con mi bendición? Cenemos, comamos. Hagamos una fiesta y despídanse como corresponde. Y a veces nosotros no queremos entender que Dios es como Labán. Cuando nosotros queremos huir de su presencia. Huir porque pensamos que Dios nos va a castigar si tomamos ciertas decisiones. ¿Saben qué? A veces nosotros pensamos que Dios es tan malo que no nos va a permitir tomar ciertas acciones. Pero Dios a veces nos permite mandando nuestras macanas también. Pero ¿sabe qué? Es diferente que usted se mande una macana sabiendo que tiene hasta el permiso de Dios. Pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Dios nos permite? Sí. Consúltale a Dios.
Y dile, Señor, quiero hacer esto. ¿Me das permiso? No huyas de Dios. No te apartes de Dios, que es lo peor. Porque a veces nos escapamos de Dios, como hizo Jacob. A veces cuando se van de las iglesias, huyen de los pastores. Por eso acá yo les he dicho, el día que ustedes quieran partir de acá de la congregación, ir a otra congregación, no se vayan. No se vayan en el sentido de irse escapando. No. Si usted se tiene que ir a otro lugar donde se siente mejor, dígamelo. Yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a bendecir. Es más, yo le voy a mandar una carta a ese pastor y le voy a decir, pastor, cuide a esta mi ovejita. Esta ovejita fue parte de mi rebaño. Cuídemela. La amamos. Porque así actúa Dios. Pero es que somos nosotros los que hacemos las cosas mal. Y Dios siempre nos pregunta, ¿qué has hecho, Henry? A veces tomamos decisiones tardías o adelantadas. ¿Cómo es eso? Dios te dice, toma la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Llegaron en 40 días del desierto a la tierra prometida. Fueron 12 los que fueron a ver. Y por 10 no quisieron entrar, tuvieron miedo. Y cuando quisieron tomar ya no era el tiempo. ¿Qué has hecho con tu vida? Y tuvieron que vagar casi 40 años en el desierto para volver a intentar entrar en esa tierra prometida. Y es que a veces tú, ¿qué has hecho? Es por malas decisiones de un minuto. Una palabra. Una acción. Pueden matar años de amistad. Años de compañerismo. Años de vivir juntos. ¿Qué has hecho? A veces los ministros nos quejamos de muchas cosas, pero también es porque a veces no sabemos escuchar los tiempos de Dios. ¿Amén? Entonces, el ¿qué has hecho? Es algo que tenemos que decirnos nosotros. Nunca le digamos a Dios, Señor, ¿qué has hecho conmigo? Dios siempre nos va a decir, yo no hice nada. Fuiste vos. Que a veces no me quieres escuchar cuando yo te digo, no hagas. Yo no hice nada, te dice Dios. Porque cuando yo te dije, ahora, tú dijiste, no, después. Cuando yo te dije, háblale a esa persona de mi presencia, tú dijiste, no, después le digo. Y ahora partió, ya vino acá mi presencia. Y vino sin conocerme. Qué tremendo, ¿verdad? A veces el no tomar ese tiempo. Recuerden, Dios no tiene la culpa. Somos nosotros los que no hacemos en el tiempo que tenemos que hacer y como tenemos que hacer las cosas de Dios. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre amado, perdónanos, Señor. Hoy queremos decirte que nos perdones. Porque la verdad muchas veces no hemos hecho lo que tú has querido. Porque muchas veces nos hemos justificado con los otros en lo que hemos hecho. Bueno o malo, Señor, tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro juez. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces no te queremos escuchar, porque nuestros oídos se cierran, Señor, a hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre amado. Abre nuestro entendimiento para poder hacer las cosas cuando se tienen que hacer.
Cuando tú nos llames a poseer la tierra, podamos poseerla en el tiempo y la forma de ti, y no en la nuestra. Y es que tiene que ver también, Señor, con que a veces no queremos morir a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Nos ponemos en tus manos en esta semana, Señor. Tu obra en nuestro qué hacer, porque sabemos que tú honras tu palabra, Señor, y nos da la oportunidad de elegir, Señor, pero que nuestra elección, Padre amado, sea adecuada a tu voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, papá. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.